Bien, vamos a continuar hablando del Evangelio de Juan. En el video anterior estuve hablando del capítulo 3, el ejemplo o la historia de Nicodemo, el encuentro que tiene ahí con el Señor Jesucristo. Y quiero continuar hablando con respecto a un asunto casi al final de esta historia, que es el versículo 14 del capítulo 3 de este Evangelio de Juan. Porque se me hace interesante esto de que consideremos una parte importante. Mira, te lo voy a leer. Sí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Esta es una parte que me impresionó muchísimo porque tenemos que conocer el significado de este versículo y por qué Cristo se lo está diciendo a Nicodemo. Acuérdense que Nicodemo era un hombre bien portado, ¿no? Pero no por eso era apto para el reino, ¿no? Lo que nos hace aptos para el reino es cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando experimentamos la regeneración, ¿no? De hecho, es lo que es el asunto principal de este capítulo o de esta historia de Nicodemo, es la regeneración que Cristo lleva a cabo en nuestra vida. La regeneración tiene que ver con un cambio de vida donde nos es quitar una naturaleza y nos es puesta otra. ¿Te acuerdas que te hablaba un poquito del ejemplo, ¿no? De que no podemos pedirle a un perro que haga como un gato, ¿no? O viceversa, porque el perro tiene una naturaleza canina, ¿no? Y el gato tiene su naturaleza, entonces el perro nace y por instinto ladra, ¿no? No le puedes decir, no, ahora es como un gato, maulla, es imposible. O sea, naturalmente es imposible experimentar una regeneración. Y es el punto de lo que está pasando con Nicodemo. O sea, ni su buen comportamiento lo hizo poder tener una regeneración para ser una persona diferente. Seguía siendo el mismo hombre. Seguía siendo... esto me impresiona porque, miren, Jesús menciona la parte de Moisés. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo conocía perfectamente el ejemplo de lo que pasó con Moisés. Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley, entonces totalmente él sabía. Cuando Jesús le habla, primero no entendió, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que me tengo que nacer de nuevo? Me tengo que meter en el vientre de mi madre y todo esto. Y ahí dice, no, pues no entiendo qué está pasando, no, no entiendo lo que me dices, Jesús. Pero cuando Jesús menciona el ejemplo de la serpiente que fue levantada en el desierto por Moisés, él entiende en ese momento, ¿no? El punto. De verdad. Por eso Jesús lo mencionó. Eso me encanta del Señor Jesús, que es paciente y además va a nuestra, o sea, usa nuestro conocimiento muchas veces para enseñarnos cosas, ¿no? El conocimiento sin la realidad es un problema, esa es la verdad, ¿no? Porque acuérdese que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Pero aquí Jesús está tratando de llevar a Nicodemo a entender lo que le está diciendo, que se trata de ser regenerado, ¿no? Y que solo Cristo puede regenerarnos, ¿no? La vida de Dios es lo único que produce esta regeneración. Y entonces, por eso es que me encantó esta parte cuando él menciona la serpiente que fue levantada, porque entonces Nicodemo entendió muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, mira, quiero leerte algo que escribí aquí, ¿no? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él estaba en la forma de una serpiente, ¿no? Esta expresión necesita ser explicada, pues es una expresión muy fuerte. En Romanos 8:3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesucristo vino en forma de carne de pecado, no que Él tenía pecado, sino vino en forma de carne, que es nuestra carne es pecaminosa. Él tuvo que tomar esa forma de carne para acabar con el pecado, para, como dice aquí, para condenar al pecado. Era necesario eso. Por eso es que él dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Vamos ahorita a explicar un poco más de esto. De verdad, yo espero que el Espíritu de Dios pueda eh, hablarte en este sentido y convencerte de que ahora tú tienes una naturaleza diferente, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y que eso es lo que te hace, es lo que te ha regenerado, ¿no? Y que te ha hecho poder tener un cambio de vida, ¿no? Y que debemos de vivir así, no podemos seguir en nuestra condición de carne, ¿no? Porque Cristo ya vino en su forma, en semejanza de carne de pecado, para acabar con el pecado. Entonces no podemos seguir en esa condición, ¿no? Tenemos que ver a Cristo como esa serpiente que fue levantada, ¿no? Ahorita vamos a leer un poquito acerca de esto.
Ah, déjame ver. Mm, Entonces, miren, ¿qué está pasando aquí? Lo que vemos es que Jesucristo está diciéndole a Nicodemo que él era una serpiente, ¿no? En verdad, suena duro, pero lo que está pasando aquí es que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Nicodemo? Eres una serpiente. Aún con tu buen comportamiento y todo esto, eres una serpiente. Traes la naturaleza de la serpiente que fue inyectada desde Adán en todos los seres humanos, ¿no? Y esa parte te tiene que ser quitada, Nicodemo. Y solamente cuando tú naces de nuevo del agua y del espíritu, es cuando, o sea, cuando se lleva a cabo la regeneración, te es quitada esa naturaleza, ¿no? Entonces eso está impresionante. Tú y yo fuimos envenenados, todos los seres humanos fueron envenenados por la serpiente, ¿no? Cuando entró en el primer hombre llamado Adán, ¿no? ¿Y te acuerdas esta historia en el pueblo de Israel, en Números 21, ¿no? Dice aquí, déjame leerlo. Cuando los hijos de Israel hablaron contra el Señor y contra Moisés, lo leemos en Números 21, versículo 6, dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo fue a Moisés y le pidió que orara para que el Señor quitara las serpientes, ¿no? Moisés oró por ellos y Dios le mostró la manera de ser salvos, diciendo que hiciera una serpiente de bronce y la levantara sobre una asta. Esto está en el versículo 8 y 9 de Números 21. Cuando alguien que había sido envenenado o picado por estas serpientes y miraban esa serpiente de bronce, vivían, ¿no? Y se les quitaba su dolor o lo que les había provocado esta serpiente, ¿no? Eso está muy tremendo porque todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente, ¿no? De verdad, todos fuimos mordidos por la serpiente desde Adán. Aunque digas, no, pero yo me porto bien, fuiste mordido por esa serpiente. Esa es la verdad. Nadie podemos decir que no. Aquí Jesús está diciéndole a Nicodemo, un hombre bueno, y todo está diciéndole, fuiste mordido por la serpiente, Nicodemo. Tienes tu naturaleza serpentina, ¿no? De verdad. Piensa en esto que le digas a alguien, oye, ¿tú sabías que eres una serpiente? Alguien que no tiene a Cristo, ¿no? Y te va a decir, tú primero, ¿no? Pero es la verdad, es lo que la Biblia dice, es lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo. Nicodemo, tienes una naturaleza serpentina, pero te puede ser quitada si experimentas la regeneración. Gracias a Dios, porque creo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido regenerados. Es necesario esto, que experimentemos esta regeneración, este nuevo nacimiento, este cambio de vida. Entonces, es importante que consideremos esto de verdad, porque tal vez creemos que tal vez ya no estamos ahí porque conocemos cosas de Dios, porque hemos escuchado cosas acerca de Dios, nos hemos aprendido cosas de Dios, pero solamente cuando Cristo entra en nosotros, cuando vemos a Cristo como esta serpiente que fue levantada ahí cuando fue crucificado, entonces cuando lo vemos a Él, es cuando entonces experimentamos esto. Pero si no hemos tenido un encuentro con Cristo, por muchas clases que hayas enseñado, por mucho conocimiento que tengas de la Escritura, ¿qué crees? Sigues siendo una serpiente. Necesitas ser regenerado. En verdad. Y es lo que vemos aquí en esta historia, ¿no? Entonces, Jesucristo tomó, no quiere decir que Él era una serpiente, eso, he escuchado algunas cosas de esto, gente que habla que Jesucristo fue una serpiente y eso, híjole, y está mal dicho eso, ¿no? No podemos decir esto, tomó la semejanza, pero no tenía Jesús jamás tuvo la naturaleza de la serpiente, ¿no? Él dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre. No dijo la serpiente hijo de hombre, ¿no? O sea, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Él solamente tomó el ejemplo de lo que pasó en el desierto para decir, así, yo voy a ser levantado para que todo el que me vea a mí, todos aquellos que han sido mordidos por la serpiente, que han sido inyectados con el veneno de Satanás por medio de Adán, o sea, está refiriéndose a todos los seres humanos. Dice, todos los que han sido mordidos, cuando me vean a mí, van a tener vida, ¿no? Van a vivir, les va a ser quitado ese veneno. Y eso es glorioso para ti y para mí, ¿no? Entonces, miren, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él estaba en la forma de una serpiente. Esta expresión necesitamos explicarla bien para no pensar cosas que no, ¿no? Pues es una expresión fuerte, ¿no? El decir que Jesucristo fue levantado ahí como una serpiente, ¿no? Romanos 8:3 dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesucristo
tomó esta semejanza para que, no para decir yo soy una serpiente, sino para condenar el veneno o condenar a la serpiente, ¿no? Condenar al pecado, condenar este veneno que nos fue inyectado a todos, ¿no? Este versículo nos dice que Cristo fue enviado en la semejanza de carne de pecado. Luego en 2 de Corintios 5:21 dice que Cristo fue hecho pecado, ¿no? Esto está muy, muy interesante. Déjenme ver aquí, se me movió mis notas para poder seguir hablando bien de esta parte. Porque quiero, de verdad, si no has tenido un encuentro con Cristo, quiero animarte a que lo hagas, porque eso es vital para nuestras vidas, ¿no? Es vital, en serio, que lo comprendamos, ¿no? Y que no solo que lo comprendamos, sino que lo experimentemos, ¿no? Mira, voy a volver a leerte lo que te decía. 2 de Corintios 5:21 dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. O sea, fue por nuestra causa que Él fue hecho pecado. O sea, Él tomó nuestro lugar. Tomó lo que nosotros no podíamos hacer. Él lo tomó y lo llevó ahí a la cruz, ¿no? Es una palabra muy fuerte esta, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Cuando Satanás como la serpiente tentó a Adán para que comiera del fruto del árbol del conocimiento y para que aceptara su naturaleza, Satanás como la serpiente antigua inyectó todo su veneno, toda su naturaleza en Adán, en el hombre. O sea, toda la naturaleza satánica entró en Adán. Eso está muy tremendo. Y entonces, ¿qué crees? Todos los seres humanos que nacen de mujer nacen con esa naturaleza. Todos. El más bueno en el mundo nace con esa naturaleza. Entonces, no hay nada que nos libre de eso más que ver a Cristo que fue levantado como esta serpiente, ¿no? Eso está impresionante. Entonces, tal naturaleza pecaminosa fue inyectada en el cuerpo del hombre. Aunque este cuerpo fue creado por Dios como algo bueno, porque si vamos más atrás a Génesis, dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Totalmente. El hombre fue creado a la semejanza de Dios, o sea, con la apariencia de Dios, pero hay una parte interna que tiene que ver con la semejanza, que es la que tiene que ser forjada, o empieza a ser forjada cuando el hombre empieza a comer del árbol de la vida, ¿no? ¿No? Ese es otro tema, pero así es como la Biblia lo enseña, ¿no? O sea, Dios puso al hombre ahí, ya era una alma viviente, y le proveyó todo en el huerto para que alimentara su cuerpo, ¿no? Su naturaleza humana fuera sustentada. Pero puso ahí el árbol de la vida para que entonces él pudiera recibir la naturaleza divina y le fuera inyectado, y entonces su interior, su ser, pudiera tener otra realidad, ¿no? Pero sabemos que él decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces adoptó otra naturaleza que fue la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Satanás. Eso es claro, ¿no? Entonces, el cuerpo es algo bueno porque fue creado por Dios, pero la carne es mala, pues el cuerpo que fue envenenado por la serpiente, ya no es algo positivo, ¿no? Entonces, el término cuerpo es bueno, pero la carne es algo malo, es algo negativo. Es algo negativo. ¿Por qué? Porque ahora Satanás está ahí. Satanás está en tu carne, en mi carne y en la carne de todos los seres humanos. Pero fue porque nos fue inyectado ese veneno desde el principio, ¿no? Entonces, déjenme aquí avanzar. Juan 3:14 nos muestra y garantiza que cuando Cristo se hizo carne, en realidad Él no llegó a hacer algo malo, ¿no? O sea, Jesucristo, no porque Él se haya hecho carne, entonces también tenía esta naturaleza, ¿no? Él vino de parte de Dios, fue enviado con el Padre, ¿no? Y fue engendrado por el Espíritu. Entonces, aunque sí tuvo esta semejanza de carne, pero tuvo que venir así para poder tomar todo nuestro veneno que nos fue puesto y acabar con el pecado, ¿no? O sea, él no tuvo pecado, fue hallado sin pecado, solo tomó la forma de hombre, de carne, para poder acabar con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿y cómo es esto? Mira, Romanos 8:3 dice que él estaba en la semejanza de carne de pecado. Esta semejanza equivale a la forma de la serpiente de bronce. Tenía la forma de la serpiente, pero no el veneno de la serpiente dentro de él.
Cristo fue hecho a la semejanza de carne de pecado, pero nunca participó del pecado de la carne, ¿no? ¿Cómo es esto? 2 Corintios 5:21 habla de esto, Hebreos 4:15 habla de esto. Él se hizo carne de pecado únicamente en forma, pero sin la realidad. O sea, Jesucristo jamás experimentó el pecado, esa es la verdad. Consideremos la serpiente pero sin la realidad, ¿no? Consideremos la serpiente de bronce. Si vemos su forma, apariencia y semejanza, parece ser una verdadera serpiente. Sin embargo, no encontramos veneno en ella, ¿no? Hablando de Cristo. Tiene la apariencia de serpiente, pero no tiene la naturaleza de la serpiente. De la misma manera, Cristo se hizo carne de pecado solo en apariencia y en semejanza. Aparentemente, Él era exactamente igual a un pecador, pero dentro de Él no existía la naturaleza pecaminosa. Que está increíble eso. Porque tú y yo estamos llamados a eso, ¿no? Aunque tenemos una carne, pero no estamos llamados a vivir en la carne, sino estamos llamados a vivir ahora según la naturaleza divina que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, ¿no? Ya no tenemos excusa para vivir en pecado o andar en la carne, ¿no? Ok, entonces, aparentemente Jesús era exactamente igual a un pecador, pero dentro de él no existía la naturaleza pecaminosa, ni existió jamás, ¿no? Acuérdense, hay una parte en la escritura donde él dice, aquí viene el príncipe de este mundo hablando de Satanás, dice, pero él no tiene nada de mí, ¿no? Él no tiene nada de mí, o sea, no hay nada de él en mí, ¿no? Y está hablando aún de su carne, no tiene nada de mí, ¿no? Y tú y yo estamos llamados a eso, a que Él no tenga nada de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una naturaleza diferente a la naturaleza divina, porque hemos sido regenerados. Si es que hemos experimentado esta nueva vida o este nuevo nacimiento, como lo menciona aquí, que yo espero que sí. Y si no, puedes ir a Cristo, puedes ver a Cristo que fue levantado ahí y vas a tener vida. Aunque fue hecho pecado, Él no conoció pecado, solo tenía la forma y la semejanza de la carne de pecado. Ahora, mediante la cruz, la serpiente antigua, que es el diablo, fue juzgado. Eso está increíble y gracias a Dios por eso, por su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, fue juzgado. Qué increíble es eso. O sea, Jesucristo vino y tomó la semejanza de hombre de pecado. ¿Sabes para qué? Para acabar con la naturaleza satánica, con la serpiente antigua. Por eso es que él tomó esa forma, para exponerlo ahí, para avergonzarlo, para triunfar sobre él, como lo dice también Colosenses, ¿no? Entonces, yo espero que esto puedas recibirlo y aún alabar a Dios por eso, porque es increíble lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? De verdad, a veces se nos olvida, vamos en nuestra vida como, pues sí, soy salvo y ya, pero se nos olvida la obra tan increíble que Jesucristo llevó a cabo y que eso no depende de que si nos portamos bien o no para recibirlo. Jesucristo dice más adelante en el siguiente versículo de Juan 3, 16, ¿no? El versículo que todos sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes en el 14 está hablando de esto, ¿no? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, todo aquel que lo ve, no se pierda, ¿no? O sea, todo el hombre que no cree, que no ve a Cristo como la serpiente, tiene su naturaleza serpentina y va a morir en pecado. O sea, va a ser juzgado. Pero todos los que realmente hemos creído en Cristo Jesús, ¿qué crees? Ya no tenemos eso. Nos ha sido quitada esa parte. Eso está muy tremendo. Y yo creo que deberíamos alabar a Dios por eso, ¿no? Por eso digo que no debemos olvidar nunca eso, porque eso nos hace recordar y decir, gracias Señor Jesús, de verdad gracias porque ya, aunque me fue inyectado un veneno en Adán, por Cristo ese veneno fue quitado, ¿no? Fue quitado completamente y gracias a Dios por eso. Entonces, cuando Cristo fue levantado en la cruz, Satanás el diablo, la serpiente antigua, fue juzgado, ¿no? Juan 12, 31 al 33 nos habla de esto, Hebreos 2, 14, doy los versículos para que los anotes y los puedas leer después, ¿no? Esto significa que por la muerte de Cristo se puso fin a la naturaleza de la serpiente, del hombre caído, ¿no? Podemos usar el ejemplo por ejemplo, mira, vamos a poner este ejemplo, que es un poco chafa, pero creo que es gráfico, ¿no? Cuando alguien va de pesca, ¿no? Lleva ahí esta caña de pescar y está el anzuelo y si no le ponen una carnadita ahí, una lombriz o algo
o sea, obviamente los pescadores saben qué cosas son las que atraen, ¿no? A los peces. O sea, no es cualquier cosa, sino hay cosas específicas que atraen a los peces. Entonces podríamos decir que cuando Satanás viene con el hombre, es un ejemplo para poder aclarar bien esto, que quede bien explicado. Es como si Adán hubiera sido esa carnada y ese anzuelo, ¿no? O sea, la humanidad fue esa carnada y ese anzuelo donde Dios atrapó a Satanás en algo para después poderlo capturar completamente, ¿no? No sé si me explico, espero que sí. Es como, mira, la humanidad llegó a ser esta trampa en la que Satanás fue atrapado, ¿no? Valga la redundancia. Adán fue tanto la lombriz y el anzuelo, ¿no? Entonces Satanás tomó esta lombricita y obviamente sabemos que cuando el pez muerde eso, pues queda enganchado en el anzuelo, ¿no? Y ahí no hay forma de zafarse de eso, ¿no? Entonces es como si Satanás hubiera hecho esto. Cuando él vino a Adán, entonces él mordió como el anzuelo, ¿no? Pensando que había ganado la victoria al inyectarse en la carne del hombre. Pero no, él no se dio cuenta de que al hacer esto, en realidad quedó atrapado ahí, ¿no? Y espero que estén entendiendo esto, es muy importante de verdad. Él fue atrapado y fue ubicado en la carne del hombre. Entonces un día el Señor Jesús tomó la semejanza de carne de pecado y llevó esa carne a la cruz. ¿Te das cuenta ahora sí de todo esto? Espero que sí. Espero poder estar explicando bien esto porque está muy tremendo. Entonces, un día el Señor Jesús, te repito esto, tomó la semejanza de la carne de pecado, llevó esa carne a la cruz y la crucificó. Gloria a Dios por la cruz de verdad. Al crucificar la carne destruyó al diablo quien se había inyectado en el hombre. O sea, cuando él mordió el anzuelo, él pensó que que iba a destruir al hombre porque se inyectó en él, ¿no? Y sí ha causado muchos problemas, pero en realidad Dios es increíble. De verdad, Dios es soberano, es increíble. En realidad lo estaba atrapando ahí para que entonces cuando él viniera en semejanza de carne, él lo pudiera acabar completamente, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Al crucificar la carne destruyó al diablo que se había inyectado en el hombre. Ahora podemos entender, por ejemplo, Hebreos 2.14 que dice, al participar también de carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esto pasó ahí. Cuando Satanás tomó la semejanza cuando Cristo tomó la semejanza de carne y fue a la cruz y la crucificó ahí, crucificó la carne, él hizo esto. Destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Satanás fue destruido ahí, fue vencido ahí en la cruz del Calvario, o sea, toda su naturaleza que le había inyectado al hombre fue destruida ahí. Obviamente cuando el hombre no ve a Cristo, sigue en esa condición, caída en su naturaleza carnal, pecaminosa y diabólica. Pero cuando alguien ve a Cristo, esa naturaleza te es quitada, de verdad te es quitada completamente. Y tenemos que comprender esto para no ser cristianos o creyentes derrotados que todavía vivimos en la carne. No podemos seguir así. Quiero que veas toda la obra de Jesucristo, todo el plan increíble de Dios para poder capturar a Satanás y poder acabar con él, destruir al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Cristo destruyó a Satanás en la carne por medio de su muerte. Si no entendemos todos estos versículos, nos será difícil comprender adecuadamente el significado de Hebreos 2.14, ¿no? ¿Qué es esto que te decía? Que él también participó de la carne para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. No sé si habéis comprendido este versículo, pero creo que ahora vas a poder hacerlo más claro, ¿no? ¿Cómo destruyó Cristo a Satanás en la cruz? Al tomar la semejanza de carne de pecado y de esa manera llevar la carne a la cruz. Ahí por medio de la crucifixión, Satanás fue destruido. Híjole, esto está muy tremendo. Y mira, quiero terminar con esto, leyéndote esto. Ante los ojos de Dios, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ante los ojos de Dios, todos llegamos a ser serpientes. O sea, todos los seres humanos que no creen en Cristo, nada más es como un resumen de todo lo que te dije ahorita. Ante los ojos de Dios, todos llegamos a ser serpientes, ¿no? Aún Nicodemo, que era un hombre moral, bien portado, era una serpiente. Al igual que los antiguos israelitas, quienes se convirtieron en serpientes
y necesitaron que fuera levantada una serpiente de bronce en su sustituto, así también nosotros necesitamos que Cristo muera en la cruz, como necesitábamos que Cristo muriera en la cruz como nuestro sustituto. Qué increíble es eso, porque Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Él fue nuestro sustituto para liberarnos del que tenía el imperio de la muerte. Está tremendo. En la cruz, Cristo no fue únicamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, sino que también estaba ahí en la forma de una serpiente para que pudiera quitar nuestra naturaleza serpentina y destruir a la serpiente antigua. Híjole, hermano, no puede ser que yo veo como hemos caído los creyentes han caído en una trampa de Satanás de una manera ingenua. Porque somos cristianos, nos decimos cristianos, llevamos a veces años en la iglesia, pero todavía vivimos como cristianos derrotados, ¿no? Y eso no es posible. Si Jesucristo ya nos dio la victoria. Te voy a volver a leer esto. En la cruz, Cristo no únicamente fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, sino que también estaba ahí en la forma de una serpiente para que pudiese quitar nuestra naturaleza serpentina y destruir a la serpiente antigua, o sea, destruir al diablo. Para que pudiese quitar nuestra naturaleza serpentina. Perdón, me equivoqué. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, la naturaleza serpentina que estaba dentro del hombre caído fue terminada. O sea, tú y yo ya no podemos vivir como hombres caídos, sino como hombres que han sido liberados, que nos ha sido quitada la naturaleza serpentina, nos ha sido puesta la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces, cuando el hombre recibe al Cristo crucificado y resucitado para ser regenerado con la vida divina de Cristo, su naturaleza satánica necesita ser anulada. Por eso en Juan 3:14, cuando el Señor Jesús reveló a Nicodemo el asunto de la regeneración, él mencionó específicamente este punto, de que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto sobre una asta, Jesucristo tenía que ser levantado, o el Hijo del Hombre iba a ser levantado también. Hermano, si no realmente has creído en Cristo y si todavía estás luchando con tu naturaleza pecaminosa o la naturaleza de la serpiente, tienes que ver a Cristo. Tienes que ver a Cristo, que ya fue levantado. Ya Él te ha liberado de esa naturaleza pecaminosa. Espero que hayas quedado claro esto y que sea de bendición y que esto te lleve a afirmar la obra que Jesucristo ya llevó a cabo en tu vida. Si es que tú has creído en Cristo Jesús y que no creas las mentiras de Satanás, ¿no? Él ya fue derrotado, ya fue despojado. O sea, el veneno que te había sido inyectado ya te fue quitado por medio de Jesucristo si tú has creído en Él. Acuérdate, este versículo que todos no sabemos que te decía hace rato, Juan 3:16. Si tú has creído en Cristo Jesús, híjole, eres una nueva criatura. Has sido regenerado. Has sido regenerado y ya la naturaleza de la serpiente ya no está en ti. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que Dios te bendiga.